La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo 25º del tiempo ordinario. Vamos avanzando, ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este año litúrgico y le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que nos regala, por tanto amor que tiene con cada uno de nosotros y sobre todo por tanta formación que nos ha dado durante todo este año litúrgico que hemos tenido y que seguimos avanzando. Todavía faltarán 9 semanas para concluir este año litúrgico y ya las lecturas del Evangelio sobre todo nos va preparando a Jesús que va subiendo hacia Jerusalén. Ya lo iremos escuchando en el texto de hoy. Pero antes usted sabe que en nuestro programa Lectio Divina siempre antes de iniciar nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones. Recuerden, es más, no deberíamos hacer ninguna actividad en nuestra vida desde que nos levantamos sin antes habernos consagrado al Espíritu Santo. Es necesario, es fundamental, es indispensable comenzar cada actividad poniéndola en las manos del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la guía, sin la protección, sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso nosotros lo hacemos ahora. Si a usted le gusta cantar, entone un canto. Si a usted le gusta, pues no le sale canto igual que a mí, pues puede ser una lectura escrita o de forma espontánea como lo hacemos aquí. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te queremos pedir en este domingo que fluyas en nuestros corazones. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender esta palabra que se nos regala para este domingo. Ayúdanos abriendo nuestra mente para comprenderla, abriendo nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo abriendo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, en tus manos queremos quedar y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, hacemos nuestra lectio divina con 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Hagamos el ejercicio. Vamos ahora, queridos hermanos, a acercarnos al texto. Ustedes saben, estamos con el Evangelio de Mateo, en el capítulo ahora 20. Prácticamente nos hemos saltado todo el capítulo 19. Si ustedes recuerdan, habíamos leído el capítulo 18 y ahora nos hemos saltado el capítulo 19. Ustedes lo pueden releer las veces que sea necesario. Sobre todo va a aparecer el texto del joven rico, hermoso texto. Pero nos saltamos ahora al capítulo 20. Ya Jesús va de camino hacia Jerusalén. Ya va a entregar su vida en Jerusalén y por lo tanto toda esta enseñanza que va desde este domingo hasta el domingo 34 del tiempo ordinario es para ponerle mucha atención. Hermosísimos textos que vamos a ir meditando, sobre todo ahora, con este dueño que sale a contratar a trabajadores a diferentes horas. No me adelanto, leamos el texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, búsquelo por favor en su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Búsquelo por favor, haga junto conmigo este ejercicio hermosísimo de leer la palabra y comprender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. ¿Lo tiene? Búsquelo por favor, hagamos juntos, como les decía, este ejercicio. Lo importante es eso, que usted agarre su Biblia, que vaya tomando apuntes, que vayamos juntos meditando la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Hagamos entonces el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo:
vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos ya leído el texto. Hermosísimo, ¿sí o no? Está espectacular. ¿Por qué? Fíjense bien, dice Jesús, si leemos los versículos que están antes del capítulo 20, va a terminar así, diciendo: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y termina el texto de hoy de esa forma. De igual manera, dice él, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Así concluye el texto. Así abrió, aunque nosotros no lo leímos, pero así terminaba el capítulo 19. Y entonces, Jesús les decía: vaya de camino hacia Jerusalén. Y ese subir a Jerusalén implicaba mucho. Y le va a ir enseñando poco a poco. Vamos a llegar hasta el capítulo 25, hermosísimo, el juicio final. Cuando escuchemos el texto diciendo: vengan aquí, benditos de mi Padre, apártense de mí, malditos, porque estuve en hambre, en fin, ¿no? O sea, que ya lo conocemos, y también no me voy a adelantar porque ya pronto eso pues lo vamos a leer. Ahora entonces está hablándoles sobre el reino de Dios. Y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un propietario que tenía una viña y salió a buscar trabajadores para su viña. Y salió muy temprano, al amanecer, y contrató a unos empleados y les dijo: les voy a dar un denario a cada uno. ¿Se fijan? El denario era el pago de una jornada. Muy bien, dice pues que salió en diferentes momentos, salió a media mañana, a mediodía, en la tarde, y ya casi al caer el día volvió otra vez y encontró a algunas personas que no tenían trabajo. Antes, dice el texto, que salió y vio a algunos que estaban ociosos. Para nosotros, el ocio es el peor enemigo de la virtud. Quizá para otros puede ser visto de otra forma, pero para nosotros, nuestra cultura, y sobre todo desde la fe, el ocio es el peor enemigo de la virtud. Aquella persona que vive en el ocio, que no hace nada prácticamente, se entrega al pecado y es fácil que presa para el mal. Muy bien, entonces dice el texto que llega este hombre, dueño de la viña, y va contratando hasta llegar a la última hora, cuando faltaban ya 1 hora, y también contrató a unos trabajadores y fueron a trabajar a la viña. La cosa es cuando llega el momento de pagarles a cada uno, pagarles el jornal que había quedado. Pero fíjense bien, que el texto nos dice que a los de primera hora les dijo cuánto les iba a dar. Dijo: les voy a dar un jornal. A los siguientes no les dice que les va a dar un jornal. Solo le dice: vayan a trabajar a mi viña. Y estos fueron a trabajar. Y lo mismo sucede con los de última hora. Luego entonces va a hacer decirle al administrador que pague a cada uno lo que han quedado, comenzando por los últimos. ¿Y cuánto les da? Un jornal, como habían quedado con los primeros. Y entonces va pagándoles a cada uno hasta llegar a los primeros, pensando esto, que le iban a pagar, que le iban a dar más porque habían trabajado más tiempo. Dice el texto que les pagó un jornal. Y es cuando empieza el problema. Fíjense bien, nosotros en la humanidad trabajamos con la lógica de la transacción. Usamos la lógica de también, nos dejamos llevar por tantas lógicas humanas que nos apartan de lo que realmente el Señor quiere. Muchas veces es querer recibir porque he dado algo a cambio. Si yo doy, espero recibir. Te invito a comer,
espero que tú me invites a comer. Hago tal cosa, espero recibir tal cosa. Entonces no vivimos en la lógica del Señor, sino en la lógica humana, en la lógica de la transacción, en la lógica de el dar para que me des, o si te he dado me tienes que retribuir, en fin. Y el Señor nos hablará en esta parábola de la lógica de la misericordia o la lógica del amor, y sobre todo la lógica de la gratuidad. Es diferente con la lógica de la transacción. Y lamentablemente muchas veces queremos también jugar con el Señor de esa forma. Decirle al Señor, mira, yo voy a misa todos los domingos o voy a misa todos los días, me tienes que dar algo a cambio. La lógica de la transacción, querer negociar con el Señor. Y se nos olvida la lógica más hermosa que el Señor nos puede presentar, que es la lógica de la gratuidad. Es ser agradecidos con un Dios que es grande con cada uno de nosotros. Pero ya vamos a entrar a esa segunda parte, ¿no? En la primera parte vemos el texto. Y entonces dice, pues, me vas a tener envidia porque yo quiero ser bueno. Le quería dar un denario a los que habían trabajado menos, pues se los he dado. Les he dado el denario. Y dice él entonces, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? Fíjense bien, no es la lógica de la transacción, es la lógica de la gratuidad la que va a sobresalir en el texto. Eso ya tenemos que ir pensándolo nosotros para la segunda parte de nuestra lectura divina. Y entonces, ¿a qué se aplica este texto? Los judíos, que era el pueblo elegido por Dios y el pueblo querido por Dios, y lo sigue siendo, que ellos se creían ya con la salvación ganada. Y el Señor dice, espérense, la cosa es, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Porque aquellos que se creen ya ganados la salvación, pueden perderla o pueden ir atrás. Y los que lleguen a última hora, pueden tener la salvación. Fíjense bien, ahí nos hará pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque quizá una persona, y entraremos en muchos dilemas con este texto, Dios va llamándonos y el llamado de Dios está para siempre. El llamado de Dios es eterno. Te llamó a ti, me llama a mí desde el día de nuestro bautismo. Lamentablemente muchos han escuchado la voz muy tarde. Quizá unos los escuchamos muy temprano, desde jóvenes estamos en la iglesia, otros ya cuando se casaron, tomaron la decisión de seguir al Señor, en fin, diferentes momentos. Pero quizá algunos que quizá han pasado haciendo el mal, que quizá hicieron daño, que han pasado en cosas negativas en su vida, si se arrepienten, al final pueden alcanzar la salvación y entonces entrar de primeros al reino de los cielos. Y eso entonces no es la lógica humana la que gobernaría ahí, porque cualquiera podría pensar, pero si esta persona que entró desde joven a la iglesia, pues ya ese va a ser primero. En la lógica de Dios no. En la lógica de Dios es muy diferente. Por lo tanto, ya nos hará pensar el mismo texto, de ponernos a reflexionar y decir, si me creo yo de la primera etapa o trabajador de la primera hora, es el momento de reflexionar y ponerme a trabajar en lo que realmente conviene para alcanzar la vida eterna. Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina, porque entonces tocará aplicar este texto a nuestra vida. Pensar si nosotros estamos jugando también con la lógica de la transacción y no con la lógica de la gratuidad, para decirle al Señor ahora que queremos cambiar y queremos volvernos hacia Él con otra mirada. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Esta segunda pregunta, queridos hermanos, nos tocará, como les decía, preguntarnos en qué lógica nos mantenemos nosotros. En la lógica humana, que lamentablemente nos lleva a tener límites, y ese límite nos lo ponemos nosotros, no lo pone Dios. Y ese ponernos límites nos lleva a vivir en la frustración y la tristeza. Solo con la pregunta que les hacía. Muchas veces pensamos, porque yo estoy en la iglesia desde hace tiempo, ya tengo la salvación ganada. Yo ya estoy listo. Y de repente nos podemos perder la salvación por querer estar así, en esos de la primera etapa, en estos que tenían ya el denario, y olvidarnos que Dios es misericordioso, Dios es grande. Y la lógica que Dios usa, como les decía, es la lógica de la gratuidad y de la misericordia. Dios, dice Él, trata de otra forma. Fíjense bien, ¿qué no puedo hacer yo con lo mío? Y vuelvo con la pregunta porque es fundamental. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?
Vamos a vivir en el rencor, en la frustración, en la rabia, porque quizá otro puede tener un proceso de conversión y puede entrar, formar parte del reino de Dios, y quizás nosotros podemos quedarnos fuera por esa lógica humana que nos limita a abrirnos a la misericordia de Dios. Creo que este texto ya nos tiene que hacer madurar en nuestro camino de fe. Recuerden que estamos en el discipulado, y en el discipulado tenemos que ir creciendo y avanzando, y en ese ir creciendo y avanzando necesitamos una madurez de vida, una madurez en el discipulado. No podemos ya comportarnos como niños adolescentes, no podemos comportarnos ya como inmaduros en la fe, sino que debemos madurar. Y ese madurar nos debe hacer pensar en eso, ¿no? O sea, me creo yo salvado ya, me creo que ya la salvación la tengo en la bolsa y por lo tanto puedo descuidar mi vida. Creo yo que tener la salvación ya ganada y por eso hacer juicio y condenación del hermano a tal punto que lo hago a un lado de mi vida. Yo creo que es necesario que lo pensemos, es necesario que veamos nuestra vida y que le pidamos a Dios la gracia de cambiar nuestro pensamiento en esa lógica no humana, sino en la lógica del amor de Dios. Y entonces fíjense que dice el texto que salió el Señor a buscar empleados a diferente hora. Hoy día el mundo en el que vivimos pareciera que está al revés, ¿no? y pensamos de diferente forma y vemos más las cosas por la utilidad y no por la gratitud de Dios, por el amor de Dios. Y si alguien es útil y si alguien me puede ser útil, pues vale. Si no me puede ser útil, entonces lo descarto. Lo que el Papa llama el descarte. Y podríamos hablar de la lógica del descarte, si lo queremos así. La lógica del mundo, de la transacción, la lógica del descarte, la lógica del usar y tirar. Y así lo vemos. Ese mundo donde todo es desechable, donde todo es descartable. Y la lógica de Dios no es así, va más allá. Es de la lógica de la gratitud, no se nos olvide eso. De la gratuidad de Dios, del amor de Dios, que es misericordioso, que nos va llamando a diferentes horas, sí. Si a ti te llamó y a mí me llamó temprano, bendito sea Dios. Mantengámonos en el llamado, pero sin creernos superiores a nadie, sin creer que ya por eso estamos salvados. La tarea es grande, la tarea es enorme, mantenernos en el amor de Dios, sin creernos superiores a nadie. Si te llamó a ti temprano, si me llamó a mí temprano, insisto, mantengámonos en el llamado del Señor, sin la prepotencia, sin la transacción de porque yo estoy antes, me tienes que pagar a mí más. No, es abrirnos a la gracia de Dios, abrirnos a la gratitud de Dios, a la gratuidad de Dios, para experimentar día tras día la misericordia y ayudar para que otros hermanos que posiblemente aún no se encuentran con Él, que se puedan encontrar, que posiblemente nos daremos cuenta que ese que entró después, y quizá ha pasado en los grupos de oración, que ese que entró después llegó a ser hasta coordinador del grupo, y quizá muchos llevaban tiempo en la comunidad y no fue coordinador nunca, y ese que entró de último se dejó tocar por la gracia de Dios y llegó a ser coordinador del grupo de oración o de la comunidad. Y uno diría, ¿cómo es posible que que quizá era alcohólico, que que hacía tal cosa, que que se llevaba en las cosas del mundo, entró, se hizo un retiro, se convirtió y tuvo este proceso y ahora es coordinador de mi grupo? ¿Cómo es posible? Claro que sí, porque en la lógica del amor de Dios es todo diferente, porque el Señor nos paga a todos lo mismo. Lamentablemente muchos, como estos que estaban criticando al Señor porque les había pagado un denario nada más y a los que habían trabajado menos igual, era injusto, le dice, pues bien, recibe tu denario y vete. Así te puede decir el Señor a ti y me puede decir el Señor a mí. Pues si estás con esas peleas, pues recibe tu denario y vete, si es lo que andas buscando. Si lo que buscas solamente es un milagrito, si lo que buscas es a recibir algo a cambio, pues bueno, ya recíbelo y vete. Pero si realmente buscas algo grande, pues quédate aquí y experimentemos juntos lo que hemos entrado a este proceso de conversión. Quedémonos, sin pensar que somos los primeros y que por lo tanto vamos a recibir más. No. Tener esa gracia del amor de Dios, ese amor pleno de Dios para cada uno de nosotros, abriéndonos a la misericordia de Él, ¿no? Sin envidias, sin celos, sin estar queriendo entrar en esa lógica de la transacción con Dios, sin querer hacer trampa con Dios o hacer trueques con Dios, ¿no? Señor, voy, pero me tienes que dar. Señor, yo voy a misa todos los días, o yo veo la misa por Suyapa Medios, o yo hago la coronilla de la misericordia todos los días. Ojo, que no estoy diciendo que no lo hagamos, ¿no?
porque uno dirá, bueno, el Padre está diciendo que igual si me arrepiento al final, el Señor me va a perdonar y puedo entrar también o entender mal el texto y decir, bueno, me voy a dedicar a disfrutar la vida, me voy a dedicar a hacer las cosas del mundo y ya cuando ya vaya sintiendo que ya llega el final de mi vida, pues ahí me arrepiento y Dios me va a aceptar. Cuidado, cuidado, que es otro punto que debemos tener en cuenta, porque podemos aflojar la vida y decir, bueno, como el Señor a todos nos va a pagar lo mismo, pues disfrutemos la vida, gocemos la vida y al final nos arrepentimos. Cuidado, que no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. La cosa es mantenernos en el amor de Dios, en el trabajo de Dios, en el trabajo en la viña del Señor, no estar fuera, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar y vaya a ser que por estar en las cosas del mundo nos quedemos fuera. Tampoco es querer usar mal utilizar el texto para dedicarnos a las cosas del mundo. Por eso San Pablo, en la segunda lectura que vamos a escuchar, se nos dice ahora, ¿no? Fíjense bien, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo. Qué hermoso, ¿no? Poder decir también nosotros, ya que estamos en la viña del Señor, para mí la vida es Cristo. Y la muerte, una ganancia. Por lo tanto, para mí la vida en Cristo es lo mejor. Es lo mejor que nos puede suceder. Queridos hermanos, hermanas, que este texto nos ayude a comprender lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Es mantenernos en la viña, trabajando, no vivir en el ocio, porque el ocio es la madre de todos los vicios. No vivir en el ocio, es vivir en el trabajo diario, en la viña del Señor, haciendo la voluntad de Dios, sin entrar en juicios, sin entrar en esa lógica de la transacción o del descarte o de lo desechable, sino que al contrario, poder hacer la voluntad de Dios en la lógica de la gratuidad, en la lógica de la gratitud y de la misericordia de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora, queridos hermanos, al tercer punto de nuestra lectura divina. Fíjense bien lo que dice en la misma primera lectura también, que va siempre en la misma línea con el Evangelio. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. El pensamiento de Dios es muy diferente. Ya lo vimos con el texto, con esta parábola hermosísima de Mateo en el capítulo 20. Es muy diferente la forma de pensar de Dios, porque la forma de pensar de Él es de misericordia y nuestra forma de mirar muchas veces es limitada, ya lo decíamos. Por lo tanto, abrámonos a la oración. Como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo. Pues si para nosotros así es también, entonces hagamos oración, pidiéndole al Señor mantenernos en la viña. Y si nos ha llamado a ti, si te llamó desde la hora temprana, desde muy niño, joven, si te llamó en la hora de la mañana o a mediodía o en la tarde, si te ha llamado en diferente momento, es ahora cuando debemos acercarnos a la gracia de Dios por la oración para pedirle al Señor que fluya en nuestros corazones. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, nos ha regalado este texto que viene a cambiar nuestra forma de pensar y quizás mover nuestras bases, porque hemos pensado muchas veces en la lógica de la transacción, en la lógica del descarte, en la lógica del desuso, en la lógica humana, que es limitada y torcida. Y ahora nos abres a la gracia de vivir en la lógica de la gratitud. Ser agradecidos contigo, Señor Jesús, porque tú eres grande con cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender este texto, Señor, que nos regalas hoy. Ayúdanos a comprender qué es lo que quieres para cada uno de nosotros. Sobre todo a vivir en el trabajo diario por el reino, a mantenernos en la viña. No sabemos en qué momento tú nos llamarás y lo mejor es estar contigo siempre. Lo mejor es vivir en tu presencia. No pensando en los lugares y posiciones o en qué momento voy a entrar, si seré primero o último, sino en vivir de acuerdo a tu voluntad, en esta lógica de la gratuidad, la lógica de la gratitud. Señor Jesús, ayúdame a comprender y ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender tu misericordia y tu amor. Ayúdanos a comprender este proceso de discipulado, a madurar en nuestra fe, ya no estar en nuestra fe infantil, sino a madurar para poder crecer y de esa forma mantenernos firmes en tu amor. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos al último punto ya de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, ya hemos llegado al final de nuestra lectura divina, de nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en este mes de septiembre, mes aparte del mes de la patria, es el mes de la Biblia. Tenerle en primer lugar a la palabra de Dios para poder tener ese alimento que nos fortalece a cada uno de nosotros. Agradecerle su presencia, sobre todo
a poner en práctica la palabra, no entrar en dilemas, no entrar en discusiones, ni querer jugar sucio con Dios, así, sin querer jugar sucio con Dios, en una lógica de la transacción. Señor, yo voy, tú me das. Señor, si hago tal cosa, me tienes que recompensar. No, vivamos en la lógica de la gratitud, en la lógica de la gratuidad de Dios, que es grande e infinita. Si nos abrimos al amor de Dios, veremos ese amor de Dios desbordarse sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra que hemos escuchado la podamos hacer nuestra a lo largo de esta semana, pero también que cada día podamos acercarnos a la lectio divina, a la lectura orante de la palabra de Dios. Queridos hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que no abonan a nuestra vida espiritual. Es mejor estar en la presencia de Dios, es mejor vivir en el amor de Dios. Dice San Pablo en lo que hemos escuchado, ¿no? Para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Si toca quedarnos aquí, pues hay que hacer las cosas del Padre. Si el Señor nos llama, pues ya iremos a contemplar su rostro en la eternidad. Pero mientras tanto es acercarnos a la palabra de Dios. Así que ese sea nuestro reto y sobre todo no andar buscando lugares y posiciones y primero y después el último o nada, entrar en dilemas con el Señor. Abrámonos a la gracia del amor de Dios que es grande e infinito para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.